Bendiciones para todos en esta noche especial que Dios nos permite estar aquí para bendecir y adorar su nombre. Hoy vamos a tocar el tema Satanás desde tres puntos de vista distintos. ¿Cuál es el concepto de Satanás? ¿Por qué hay tanta gente confundida con ese tema? Hoy nosotros vamos a dilucidar el tema. Son tres clases, ya que es un poco profundo hablar del concepto de Satanás. Lo primero que vamos a iniciar diciendo es, ¿qué es Satanás? La palabra Satanás proviene del hebreo ha-satán. Aquí dice Satán, pero es ha-satán, que quiere decir enemigo, oponente o adversario. No necesariamente se refiere a un personaje, sino a aquello que se asocia al mal y a la tentación. Es decir, aquello que separa a la persona de la senda espiritual, que obstaculiza el bien y que se opone abiertamente a este. Eso se considera Satanás. Según algunos estudiosos, la creencia en la dualidad entre el bien y el mal proviene de la cultura persa, más específicamente de la enseñanza Zaratustra, precursor del monoteísmo. Por esa vía habría llegado a la cultura judía la creencia en un adversario de Dios o Satán. En consecuencia, Satanás aparece referido en los libros de las tres religiones abrahámicas: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. En esas tres religiones está muy enseñado el concepto de lo que es Satanás. Diferencia entre Satanás y demonio. Algunas interpretaciones han tendido a confundir a Satanás con la noción de demonio, de la cual difiere absolutamente. Este hecho deriva de las narraciones evangélicas en la que Jesús libera a los enfermos de demonios. Sin embargo, no son conceptos equivalentes. La palabra demonio proviene del griego daimon, que quiere decir genio. La verdadera expresión que da a entender el demonio es genio o espíritu no personificado. En el pensamiento antiguo se creía que las personas podían ser tomadas por este genio o espíritu y actuar según el comportamiento que éste le infundiera. Tal espíritu podía ser maligno o benigno indistintamente. Esa era la creencia antigua sobre la evidencia de lo que ocurría en ese tiempo. Debido al hecho de que los creyentes narran diferentes historias sobre exorcismo practicado por Jesús, se ha extendido la creencia de que los demonios son siempre fuerzas negativas o diabólicas, o son el diablo. Sin embargo, esto no deben ser confundidos con la personificación del diablo. Los demonios son genios o espíritus, pueden ser buenos o malos en el ámbito de las creencias espirituales. Se cree que los demonios, en tanto fuerza no personalizada, actúan a través de la persona bajo la forma de la posesión y por lo tanto pueden impulsarse tanto a la creación como a la destrucción. Tanto el bien como el mal. Ahora, bien en ambos casos, el demonio debe ser liberado para que la persona poseída pueda volver a hacer uso de su voluntad y libertad. En tiempos de Jesús, la epilepsia, por ejemplo, era considerada un demonio, toda vez que suplantaba la voluntad y conciencia del sujeto. De la misma forma, muchas enfermedades que generaban este efecto, o sea, este movimiento de nerviosismo y que caía al suelo, en la persona eran tenidas por fuerzas demoníacas.
Este tipo de fuerza debe distinguirse del concepto de diablo. La palabra diablo alude siempre a aquel o aquello que divide. La palabra diablo significa aquello que divide, aquello que separa, o el calumniador. O sea que si una persona es muy calumniador, se le puede llamar diablo. Digo, el que le llaman diablo ahora por ser calumniador, hay que pelear. Pero eso es lo que se refiere en realidad el término diablo. Entonces, muchas veces se le personifica a través de la figura de Satanás o Lucifer, que es adversario de Dios, según los cristianos, y del hombre. En cambio, un demonio, genio o espíritu no tiene entidad propia, planes ni voluntad, por lo tanto, no constituye un personaje. Estamos hablando aquí de que en la antigüedad, a eso de espíritu o demonio, el verdadero término también era genio, genio también, que podía ser bueno o malo. Esa era la creencia antigua, a lo que nosotros le llamamos espíritu o demonios. ¿Qué creen los cristianos sobre Satanás? Los cristianos sustentan su creencia en textos bíblicos sobre Satanás y el ángel caído. Presten atención porque eh, eh, lo creyente, este es el concepto cristiano sobre qué es Satanás. Los cristianos sustentan su creencia en textos bíblicos sobre Satanás. Por ejemplo, ellos dicen que es el ángel caído que se reveló, que era músico, que era un querubín y que había engañado la tercera parte de los ángeles allá en el cielo. Lo malo es que ellos utilizan unos textos bíblicos de Isaías 14 y Ezequiel 28, que en realidad no se refiere en su interpretación primaria a un Satanás que estuvo en el cielo, sino es una profecía a un rey y ellos la atribuyen a Satanás. Entonces creen que el ángel caído que se rebeló contra Dios, que era músico, que era un querubín y que había engañado la tercera parte de los ángeles, según Isaías 14 y Ezequiel 28. Número 2. Creen que es la cuarta potencia en todo el universo, según Judas 1:9. Y dicen que después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él es la máxima autoridad. Cosa de la cual yo no estoy de acuerdo. El mundo espiritual es más grande y más amplio que lo que nosotros creemos. Y antes de hablar de esta entidad, este Hasatán, que se interpreta de diversas formas, según el pensamiento y según la cultura, yo creo que el reino espiritual es muy amplio y que existen también los Elohim o los dioses que Dios creó, que a partir de ello comenzó a crear todo el universo. Número 3, dicen que Él es el que le hace la guerra a Dios y a los ángeles y que a todo el pueblo de Dios es el que le hace pecar, induciéndolo y tentándolo, entre otras cosas más. Ese es el concepto cristiano de Satanás. Es solo a partir del siglo XI que comienza a aparecer como un monstruo dotado de cola, orejas, animalesca, barba y pie de chivo y cuernos, adquiriendo también a la de un murciélago. Y luego lo presentaron rojo y hasta con cuernos. Eco resalta que parece obvio también, por motivos tradicionales, que el diablo deba ser feo. Este diablo feo con forma terrorífica y diabólica hace su ingreso en el mundo cristiano con el Apocalipsis de San Juan. No es que faltarán menciones al demonio y al infierno en el Antiguo Testamento y en los otros libros del Nuevo Testamento, pero en esos textos el diablo es nombrado sobre todo a través de las acciones que realiza y de los efectos que produce. Disertó el semiólogo, nunca aparece con la evidencia somática con que será representado en la Edad Media. La figura más icónica
del demonio es el rojo con cola, cuernos y tridente, y esto es una construcción paulatina y gradual. O sea, que lamentablemente fue a partir del siglo XI cuando Satanás se comenzó a enseñarse como que en sí era un diablo feo, con cola, con cacho, etcétera, etcétera. Pero en la antigüedad no se creía eso. Entonces, por eso es que la figura de Satanás lo representa rojo, con cacho, con cola, etcétera, etcétera. Ese es el concepto cristiano sobre Satanás, que es muy diferente a otros conceptos. Por ejemplo, este tema es muy amplio y lo estoy tocando así por encima, pero las otras dos clases que faltan lo vamos a tocar de forma más profunda. Muchas culturas le asignan la tentación y la maldad. Vamos ahora a ver el concepto judío de lo que es Satanás, que difiere al concepto cristiano. Muchas culturas le asignan la tentación y la maldad verse a una entidad separada de Dios y del hombre. Por ejemplo, muchos creen que la maldad surge del diablo o de espíritu de la noche que está en rebelión contra Dios y no dependen de él. Oiga bien, el judío cree diferente al cristiano. El judío cree que el mal y el bien fueron creados por el Eterno y que nosotros somos responsables de elegir el mal. Y nosotros somos los que hemos destruido el planeta y el mundo, no a Satán, no Satanás, sino nosotros somos los que alimentamos los demonios, alimentamos las energías negativas. ¿Verdad eso? Entonces en el judaísmo no existe ese concepto de un diablo que ataca a Dios y ataca a los cristianos, sino ellos creen que Dios fue que creó todas las cosas, tanto el bien como el mal, y que nosotros somos responsables de lo que hacemos. Entonces, la maldad incluida depende del mismo Dios. O sea, Dios creó. La maldad la creó Dios para que hubiera que libre albedrío. Dios creó la maldad para que hubiera libre elección. Y es el hombre quien decide darle fuerza o alejarse de ella. Bueno y malo fueron creados en el mismo instante, uno como consecuencia del otro. En un inicio existían solo en potencia y fue el hombre quien al comer del árbol materializó su existencia. Por ello, solo él puede hacer que algo sea bueno o que algo sea malo. Es el concepto judío. Todas las cosas creadas tienen potencia, tienen potencial para cumplir la voluntad de Dios. Cuando se logra ese cometido, se le llama buena. Sin embargo, también tiene el potencial de alejarse de Dios y cuando eso sucede, se le llaman cosas malas. Quien decide el cauce que toman y el sentido el cual son dirigidas es el hombre. No puede ser movida por ellas mismas, ni puede un espíritu o energía externa moverla. La maldad y la bondad, ante todo, son humanas y son internas. Y hay un texto bíblico que está claro, en Isaías 45, verso 7, que dice, yo Jehová he creado el bien y he creado el mal. Y así mismo lo dice Isaías. Pero también nosotros lo vemos en el libro de Job. Vemos ahí cuando Satanás quiere tentar a Job, zarandearlo, y va a pedir permiso. O sea, un diablo que ataca a Dios no va a pedirle permiso para hacer algo. Él quita una función y está sujeto a la voluntad de Dios. Entonces, pudiéramos decir que el concepto que está aquí, que Dios creó el mal para que hubiera libre albedrío, que hubiera capacidad de decidir lo que es bueno y lo que es malo, pero nosotros somos los principales culpables de la. Sin embargo, en este mundo, el hombre también es presa de lo que le llaman influencias externas, que los confunden y que deben vencer. O sea, que nosotros también somos víctimas de influencias externas
que nos atrapan y que se apegan a nuestro cuerpo, a nuestra esencia para dañarnos. Y nosotros tenemos que defendernos, cubriéndonos con la obediencia y la esencia del Espíritu Santo. Entonces, el encargado de confundirlo para que pueda retarse es el Satán. Su obligación es tentar al hombre, a diferencia de cómo se ve el diablo en la cultura imperante. El Satán judío no es un ángel peleando con Dios, ni es un espíritu malvado, ni siquiera en la cultura judía lo ven como un espíritu malvado. Es un serafín de lo más alto rango que cumple en todo momento la voluntad de Dios. Para el judaísmo la tentación es buena. Es la única forma que tiene el alma de superarse. Oiga eso. Para el judaísmo la tentación es buena porque es la única forma de que el alma puede superarse. Su único objetivo en este mundo. El alma viene a este mundo a vivir el libre albedrío, a perfeccionarse y acercarse a Dios más plenamente tras haber ganado el derecho a estar junto a su presencia. Esto es posible únicamente gracias a que existe la tentación. Este ángel o Hasatán, además, es el encargado de juzgar el alma en la corte divina. Ese es el concepto judío. Estamos analizándolo de diversos conceptos. Es el alma en la corte, se encarga de juzgar el alma en la corte divina y el encargado de traer la muerte al cuerpo. Eso es lo que cree el judío. Los dos procesos son medios de los cuales el hombre puede regresar a un estado de pureza y llegar al mundo venidero. Es un ángel muy bueno y benigno para nosotros los judíos, porque cumple una función. Otra diferencia con el diablo es que este ángel dejará de existir cuando llegue la época mesiánica. Disfrutemos el mundo venidero y las almas se hayan unido nuevamente a sus cuerpos recién purificados. La tentación y la muerte ya no será necesaria. La maldad habrá dejado de existir. En ese mundo la función del Satán habrá sido completada y el ángel desaparecerá junto con otras criaturas mal formadas. Ese es el concepto judío de Satanás. Ahora bien, vamos a analizar un concepto muy profundo que está independientemente del cristiano y está independientemente del judío, y es el pensamiento místico, el pensamiento cabalista sobre lo que es Satanás. Porque nosotros estamos hablando de este ser o este espíritu, pero si nosotros lo vemos, primero lo presenté en el cristianismo. Dicen que es el adversario de Dios, que cayó del cielo, que dirigía una orquesta allá en el cielo, que era músico. Todo eso es invento, porque nada de eso tiene sustento bíblico. ¿Por qué? Porque el pasaje de Ezequiel y el pasaje de Isaías 14 no tiene nada que ver con este ser llamado Hasatán. Entonces, como no tiene nada que ver, habrá que analizar muy despacio y muy detalladamente lo que es el concepto cristiano, que es un concepto creado por la iglesia cristiana independientemente de lo que el judío piensa. O sea que para los cristianos, como nos formaron y nos enseñaron, Satán es muy malo. Satanás es un demonio peligroso que tiene el mundo atado, confundido, que hay que vivirlo reprendiendo constantemente. Ahora, el concepto judío, ¿cuál es? Bueno, que no es un ángel, que no es malo, que es un serafín, que cumple una función, que juzga las almas en el tribunal, es un fiscal, pudiéramos decir, y lo que hace es que cumple una función. ¿Cuál función? Ah, tú elegiste el mal. Bueno, tú vas a ser juzgado por eso. A mí me dieron un encargo para eso. Entonces, ese es el concepto judío, que Satanás no es malo, sino que cumple una función y que fue creado para ejercer una función.
Ese es el concepto de lo que el judío cree. Por eso es que los judíos no viven reprendiendo al diablo. Los judíos no reprenden a Satanás ni lo viven mirando en todos los lugares. ¿Por qué? Porque ellos creen que el Satán lo que hace es que si tú eliges vivir para el Satán, bueno, la vida se te va a complicar, tu alma no se supera, tú no creces, no aprendes a vencer la tentación y tu estado de conciencia se mantiene todo el tiempo cabizbajo, en el suelo. Ese es el concepto judío. Por eso judíos creen un poco diferente y el judío tiene base bíblica al sustentar que tanto el bien como el mal fueron creados por Dios. Isaías 45, verso 100. Entonces, este concepto que está aquí, el último de ellos, para ya en la próxima clase entrar de lleno, este concepto de Satanás en la Kabbalah, Satanás en la mística, que es un pensamiento un poquito más elevado, en la mística judía, los cabalistas dicen, por ejemplo, hay un maestro que le llaman el Rab Ber, dice, siempre repetía este rabí incansablemente, todo es conciencia. ¿Escuché lo que decía este rabí? Este rabí dice, todo es conciencia. De hecho, los cabalistas revelaron que la conciencia gobierna todo lo que ocurre en el mundo y en nuestra vida. O sea, incluso la ciencia demostró que la manera como los átomos se comportan depende de la conciencia del observador. Oiga bien, la forma como se manifiestan las cosas en nuestra vida, en el mundo y las experiencias que tenemos en la vida dependen de la conciencia que tenemos. Creamos nuestra propia realidad, creamos lo que está contenido en nuestra conciencia. La porción de esta semana es conocida por ayudar a que las personas puedan embarazadas, que las personas queden embarazadas, traer niño al mundo y además este es conocido como Shabbat HaKodesh, que siempre se lee un Shabbat antes de la luna nueva, el mes de Aries. El mes de Aries contiene el inicio de la primavera y también la conexión cabalística conocida como Pesa, que ocurre en la luna llena. Esos son algunos conceptos de la luna llena, de Pesa y de las fiestas judías. Entonces, Pesa es tradicionalmente la conmemoración de la historia bíblica del éxodo de los israelitas de Egipto. Cabalísticamente, ninguna de las conexiones que hacemos tiene que ver con celebrar algo que ocurrió en el pasado, sino que es una ventana de oportunidad en la cual podemos conectar a nivel personal con la energía que causó ese evento histórico. Éxodo significa salir de la esclavitud, ser libre. Entonces, el gran cabalista, el rabí Isaac Luria, muy famoso, dice, quien vivió en el norte, este hombre que vivió en el norte de Israel, explica que el éxodo israelita de Egipto fue un éxodo de conciencia, conocido en hebreo como el Galut Hadar, que es que la persona era esclava literalmente, sino que eran esclavos en su conciencia. Dice que no eran esclavas, que en sí no es que la persona eran esclava literalmente, sino que eran esclavos en su conciencia, porque no eran capaces de superar sus patrones negativos. Eran esclavos de su propio ego. Escuche qué es lo que dice el pensamiento cabalista. El pensamiento cabalista dice que es a Satán, que el diablo, que el adversario, que el enemigo que los cristianos reprenden, que el enemigo que los judíos dicen que no es bueno ni malo, que cumple una función, que ese enemigo, dice el pensamiento cabalista, que es el ego, que es el egoísmo, que es la satisfacción propia, sin importarle
lo que le pase a tu prójimo, a tu pareja, a los demás. O sea que el ego en el ser humano es lo que trae la manifestación del Satán. Escuche lo que ese es el pensamiento cabalista, el pensamiento místico. Es lo que dice que el egoísmo es el verdadero Satanás con el cual nosotros luchamos. ¿Y por qué ellos dicen eso? Bueno, porque cuando estamos hablando de un adversario, de un enemigo, entonces nosotros, nuestro ego es nuestro adversario, porque si nosotros analizamos, el ego no nos deja nada bueno. El ego hace que se pierda la relación en el hogar. El ego hace que pierda las amistades. El ego destruye. El egoísmo te hace hacer mal uso de lo que Dios te da, de la comida, del sexo, del dinero. Eso es lo que hace el ego. El ego te atrapa, te mantiene encasillado, atado, encadenado. Entonces, la gran realidad es que la mística judía presenta al ego que está dentro de nuestro interior, lo presenta como el verdadero Satanás. Por eso es que una persona dadivoso, bondadoso, una persona que no deja que el ego lo atrape en su hogar, en su familia, con su pareja, con su prójimo, es una persona que el Satán no lo domina. Entonces, ser libre no es hacer lo que queremos cuando queremos. Ser libre, la libertad significa dejar de estar controlado por nuestro ego. Eso es lo que dice la mística. Estamos presentando a Satán desde diversas perspectivas. La perspectiva número 3 es la siguiente. ¿Cuál es? El ego. La mística dice que estar libre, ser libre de verdad, es no dejarse controlar por nuestro ego. ¿Cuál es ese ego? Bueno, el orgullo, la flojera. Entonces, la necesidad a lo que los cabalistas conocen como el Satán. Los cabalistas conocen como el Satán y también lo presentan como el ego. Por eso envié un libro al grupo, que es uno de los mejores libros que yo he leído, de Yehuda Ber. Yehuda Ber escribe el libro titulado Una biografía de Hasatán. Y ahí él presenta, ese cabalista, presenta a Satanás como la principal fuente que está dentro de nosotros, que le llaman el ego. En el cristianismo y en el judaísmo se presenta como un personaje, pero aquí lo presenta en sí como alguien que está dentro de nosotros, que está dentro de nuestro interior, que le llaman el ego. Entonces el ego lo que hace es, yo digo que todo esto se relaciona, porque el que tiene ego alimenta las energías negativas. Entonces le da fuerza al Hasatán, le da fuerza a Satanás. Y ahí entonces que se manifiesta todo lo negativo en nuestras vidas. Entonces, dice la mística, el pensamiento cabalista sobre Satanás, que ser libre verdaderamente es no dejarse controlar por el ego. Entonces, esa fuerza, el ego, Satán, opositora dentro de nosotros, que se manifiesta como conciencia limitante. Escuchen eso. Se manifiesta como conciencia limitante, emociones y pensamientos negativos. Es el verdadero Satanás. Por eso es que la gente no encuentra la felicidad, porque la gente lo que vive es tirándole que patar al diablo y patar a los demonios, pero no se da cuenta que el demonio está dentro de él. Que el Hasatán, usted tiene que luchar con eso, a través de su estado de conciencia, a través de usted acercarse al Creador, a través de usted anhelar las cosas correctas. Usted eleva su estado de conciencia y el Hasatán no lo vence. Entonces, ¿dónde está esa fuerza opositora? Dentro de nosotros, que se manifiesta como conciencia limitante, emociones y pensamientos negativos. Entonces,
¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Qué es lo que nosotros debemos luchar según la mística, según la cábala sobre Satanás? Es activar el poder de nuestra conciencia con la habilidad de liderarnos. Activar el poder de nuestra conciencia. Cuando la gente decide, espérate, a mí no me va a dominar las influencias de la tiniebla, no me va a dominar el mundo, no me va a dominar el ego, no me va a dominar el desenfreno, no me va, no me va a dominar nada de esto. Entonces ahí usted eleva su estado de conciencia, usted hace conciencia sobre lo que usted es y comienza a identificar lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, esa es la habilidad que tenemos que recibir para nosotros podernos, para poder liderarnos. Entonces, eso nos abre la puerta para que podamos dejar atrás la persona limitada que somos y tener acceso al gigante espiritual que vive dentro de nuestro ser. Escuche eso. Por eso, por eso, mire qué pensamiento más profundo. Mire qué pensamiento más elevado. Los cabalistas dicen que tanto el Satán como el Mesías son dos estados de conciencia. Escuche eso. Tanto a Satán como el Mesías son dos estados de conciencia y que dependerá de nosotros, lo cual depende de nosotros a cuál de los dos alimentemos más. Si alimentamos al Satán, que es lo negativo y contrario que se manifiesta en nosotros, y si alimentamos la conciencia, el Mesías, que es la luz, y nuestras almas se elevará y alcanzará a acercarse a la luz del Creador. Eso dicen los místicos, los cabalistas. La mística judía te presenta que Satanás es un estado de conciencia. O sea, que Satanás es un estado en el cual a través de tu conciencia tú te inclinas al Satán o te inclina a Jesús, al Mesías. Ellos dicen que eso está en el ser humano, que eso está en la conciencia. Entonces, no te presenta a Satanás como, como un personaje. Los cabalistas no lo ven así. Los judíos te lo presentan como un ángel que no es malo ni bueno, ellos lo ven como bueno. Dicen que es un serafín que cumple una función especial. Y esa función especial es porque él cumple un rol. No pelea contra Dios, porque Dios está por encima de todo. De hecho, cuando él fue a tentar a Job, el Satán dice que le dijo, pero permíteme que yo le tiente. O sea, alguien que pelea con Dios no va a pedir permiso. Entonces Satanás está sujeto a la voluntad de Dios. Por eso el judío lo que lo ve como algo que Dios creó para que juzgue las almas. Si no eligen el bien, pues van a elegir al Satán. Entonces el judío entiende que nosotros somos los principales responsables de las cosas que hacemos buenas y las cosas que hacemos malas. ¿Cómo presentan los cristianos a Satanás? Bueno, los cristianos te presentan a Satanás como un personaje que lucha contra Dios, que lucha contra los cristianos, que tiene el mundo destruido, que por culpa de él se muere la gente, y te lo presenta así, que se vive de que llevando la salva para el infierno. Pero el concepto que más se apega a Satán es el concepto judío y el concepto de la mística, de la cábala, que te lo presenta como un estado que está en tu mente, en tu conciencia, y que ese estado de conciencia, si se inclina hacia el ego, entonces eso va a activar todas las cosas negativas a nuestra vida, todo lo negativo. Entonces dependerá de nosotros. Es como una balanza. Hacia donde tú más te inclines, ese va a ser el resultado
de lo que se va a visualizar en tu vida. Si alimenta al Satán, se va a reflejar. Si alimenta más al Mesías, se va a alimentar el Mesías. Entonces, esta es la primera clase del pensamiento de Hasatán. Satanás, desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista judío y desde el punto de vista de los sabios cabalistas, que es la mística, que es el pensamiento, es nivel Sot, pensamiento más elevado sobre el concepto de Satanás. Yo siempre he dicho, la verdad libera. Y cuando nosotros conocemos quién es verdaderamente el enemigo de nosotros, el principal enemigo, nosotros vamos a vivir feliz y en paz. Y vamos a dejar de estar echando la culpa a Satanás de las cosas que nosotros provocamos, de las cosas que nosotros hacemos, de las cosas que se generan a través del egoísmo. Y vamos a entender y vamos a aprender a enfrentar las cosas que debemos enfrentar. Por eso es que alcanzar conocimiento libera nuestra alma. Alcanzar conocimiento libera nuestro corazón y nos hace pelear contra lo que tenemos que pelear. En una ocasión el apóstol Pablo decía, sino que yo peleo contra mí mismo y golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, Pablo sabía que el principal enemigo del ser humano era el ego, era el Hasatán que hay dentro de nosotros, el adversario con el cual tú luchas a través de los pensamientos. Por eso es que conocer el concepto de Hasatán sería una bendición tanto para pastores, para creyentes, para predicadores, y así nosotros vamos a saber a quién atacamos, a quién enfrentamos y cómo vamos a vivir como hijos y hijas de Dios. Así que esta es la primera clase y hasta aquí ha sido la primera clase del concepto Hasatán dentro del pensamiento cristiano, pensamiento judío y el pensamiento cabalista. Así que ya ustedes saben, nos quedan 2 clases más. Estas clases son muy profundas y muy buenas porque esta clase no es específicamente hablando sobre los demonios, sino es hablando del concepto de Satanás. Y ya la próxima clase lo vamos a tocar con más detenimiento y con más profundidad y cómo se fue desarrollando a través de los años en diversas culturas el concepto de Satanás. Así que Dios nos bendiga a todos y nos llene día tras día de conocimiento